Hola a todos, ¿qué tal? Espero que estéis muy bien. En este vídeo os vengo a hablar de, en la UOC, cómo es el proceso de revisión y alegación cuando no estamos de acuerdo pues, con el resultado de alguna nota, de bien sea una prueba final, un examen final o una prueba de síntesis. No sé si habréis podido ver el vídeo anterior que subí en el que os hablaba que había tenido pues esta experiencia por primera vez estudiando en la UOC. Era mi quinto semestre y ya llevo 3 años y nunca me había pasado. Entonces, bueno, para mí era la primera vez y la verdad es que desde la primera vez lo viví con bastante ansiedad todo el proceso y porque creo que hay algunas cosas que tienen que limar porque no se están haciendo del todo bien. Aunque he de decir que en el tema plazos finalmente fueron más ágiles de lo que yo esperaba e incluso de lo que marcaba la normativa en la propia página web, en el tema sobre todo de las alegaciones. Con lo que bueno, vamos a empezar, os voy a explicar cómo llegué al tema de la revisión primero, después al tema de la alegación y finalmente cómo se resolvió todo y sobre todo pues eso, hay que tener paciencia, pero bueno, si realizáis un buen argumento y demás, normalmente, y según los casos que he podido ver en este semestre, sí que se tiene en cuenta y se puede modificar la nota final. Pues bien, en mi caso fue con el examen o prueba final, mejor dicho, de psicología fisiológica. Es la asignatura, yo creo, más compleja de la carrera, lo pienso yo y lo piensa muchísima gente. Aún me quedan algunas un poco complicadas, pero creo que no van a ser del mismo nivel. Y digo esto porque al final, en la prueba final, este semestre, en concreto, pues se ha modificado. Es decir, anteriormente se iban haciendo pruebas de síntesis y la verdad es que había una tasa de suspenso bastante alta. Entonces, ahora con el nuevo sistema de SMOUL, que es el monitoreo de pantalla más la doble cámara, anteriormente solamente pues teníamos una, ahora tenemos dos, pues bueno, están como yo creo haciendo pruebas un poco para ver de qué manera se puede hacer mejor, porque esta asignatura tiene muchísimo temario, muchísimo temario. Entonces, a la hora de memorizar, pues es difícil. Da igual que tengas una evaluación continua muy buena, da igual que pues, tus notas en las pruebas o en las PECs estén siendo bastante buenas. En mi caso concreto, por ejemplo, pero igual que yo, muchísima gente con la que compartí pues, esta experiencia estaba sacando notables altos y excelentes. Yo en mi caso tenía una media de evaluación continua de un 9,16, por lo que creía que iba preparada a la prueba final. Lo que ha pasado aquí es que no nos han enseñado bien a cómo prepararnos para hacer un examen tipo test de 30 preguntas con penalización de 0,25 en el caso de respuesta pues incorrecta. Y yo creo que no nos dieron la información suficiente como para saber de qué manera nos teníamos que enfrentar a esa prueba, de qué manera iba a ser. En cambio, con semestres anteriores, las pruebas de síntesis normalmente te dan pues como un ejemplo de más o menos cómo va a ser y se suelen orientar bastante en lo que ya has trabajado en la evaluación continua con las PECs. En este caso no fue así. En este caso entró todo el libro. Literalmente incluso hubieron preguntas que no correspondían a los temas del 11 al 21, que eran los propios de psicología fisiológica, sino que incluso a algún alumno y alumna le aparecieron preguntas del tema 6, es decir, no tenía que entrar y tuvieron que alegar y demás. Entonces, básicamente lo que yo creo que ha pasado es que era la primera vez que realizaban un examen tipo test pues de esta magnitud, con tanta información, con un temario tan extenso y pues no lo han hecho del todo bien, pero yo creo que después de esta experiencia que han tenido con tantas revisiones, alegaciones, quejas, etcétera, para el siguiente semestre seguramente sea muchísimo mejor. Y más allá de eso, quiero mencionar, ya lo dije en el anterior vídeo, me parece una asignatura preciosa, es de las más interesantes que vas a ver en la carrera y de verdad no quiero desmoralizar a nadie, esto simplemente ha sido mi experiencia, he tenido mala suerte o buena suerte también, luego os contaré por qué creo que a lo mejor he tenido buena suerte en hacerlo por primera vez con este sistema, es decir, lo han implementado justo en el semestre en el que yo me he matriculado y pues las primeras veces a veces no son las mejores. Entonces, bueno, creo que he tenido mala suerte porque no han dado la información correcta para que nos preparemos,
pero también creo que he tenido buena suerte porque el hecho de que haya habido tantas quejas y, bueno, errores, pues me ha podido beneficiar al final a la hora de alegar y obtener el aprobado. Entonces, os voy a explicar cómo llegué al tema de la revisión. Pues bien, el examen, como os he dicho, era de 30 preguntas, 0,25 penalización y pues cada acierto un punto valía. Yo saqué en el examen un 3,67. Es la primera vez en la UOC que yo saco una nota así. O sea, mi expediente, no lo digo por nada, simplemente porque yo me esfuerzo y me estoy comprometiendo a estudiar de verdad y a aprender con la carrera, no simplemente para tener el título y ya está. Entonces, como me estoy esforzando, es lógico tener buenas notas. Entonces, nunca he sacado un 3,67, nunca había suspendido nada. Mis notas suelen estar entre notable y excelente. Bueno, entre el 8 y el 9,8, que es mi nota más alta hasta ahora, en lo que es pues el resultado final del expediente. Las evaluaciones continuas, pues voy sacando As en la gran mayoría, notables altos, etc. Entonces, para mí esto fue un shock muy fuerte. Yo además creía que iba muy preparada al examen y estuve estudiando muchísimo, memorizando muchísimo, pero salí del examen sintiendo que todo lo que había memorizado no había servido para nada. ¿Por qué? Pues básicamente pues porque el examen estaba hecho de una manera que era muy a pillar, muy a pillar. Incluso hay rumores que se cree que han utilizado la inteligencia artificial, porque había muchas preguntas que estaban mal redactadas, muchas respuestas mal redactadas, que de hecho yo alegué 3 porque las respuestas no estaban bien y finalmente, pues claro, tuvieron que descontarme esas preguntas y al final pues logré el aprobado. Pero básicamente hubieron muchos alumnos y alumnas, no solamente yo, que salieron del examen sintiendo que todo lo que habían hecho durante este semestre no les había servido de nada, porque era como cuestión suerte. Había gente que le había tocado una batería de preguntas bastante asequible y luego había gente que le había tocado una batería de preguntas como a mí, que eran, bueno, es que, o sea, de verdad, era demencial, o sea, eran muy complicadas, muy enrevesadas, todo estructuras, ni siquiera tenías la sensación de que haber estudiado todo el libro hubiese estado bien, porque al final es como que depende de la persona, igual te salían preguntas de varios temas, pero a mí en concreto es que solo me salieron preguntas de estructuras y de cómo se conectaban entre ellas, nada más. Entonces, claro, esa fue pues la primera queja, ¿no?, que yo le saqué a esto junto con otros compañeros y otras compañeras, que había mucha disparidad de examen a examen y no era justo, ¿no?, porque al final todos tienen que tener un mismo nivel, o mucho o poco, pero el mismo. O sea, no, cada persona, pues depende de la suerte que tengas, una batería de preguntas súper fácil, sacando 9, personas que a lo mejor tenían una evaluación continua de 5 y 6, que ha pasado, y viceversa, como mi caso. Entonces, pues nada, partiendo de eso, ya pues había falta de equidad y entonces empezamos a movilizarnos, empezamos a pues a quejarnos un poco cuando vimos la nota. De hecho, os voy a comentar otra anécdota, y es que el tema de las notas siempre nos las han dado, o al menos a mí me ha pasado siempre así con todas las asignaturas, el mismo día a todos y a todas. No te llega un correo pues con la nota de la prueba de síntesis o del examen final y listo. Esta vez no. Esta vez empezaron a llegar notas a personas dependiendo del aula, pero como 5 días antes de lo que se suponía que era el día de recibir la nota. Entonces, claro, esto también creó muchísima inquietud, enfado e incomprensión, porque por qué algunas personas tenían la nota 5 días antes y tenían más tiempo para saber pues de qué asignaturas matricularse, etcétera, 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 y por qué había personas que la recibieron el día que tocaba. O sea, no tenía mucho sentido. Entonces hubieron muchas quejas, hablamos con los profesores, cada aula hacía lo que le daba la gana. Bueno, fue un caos, ¿vale? Fue un caos y esto tampoco me pareció bien, pero bueno. Ya os digo, primera vez que me pasa en la UOC, pero hubo un descontento general. Y encima, cuando vimos que los exámenes habían sido tan distintos los unos de los otros, pues imaginaos lo que se montó. Y bueno, más allá de esto, al final, pues nada, yo cuando tuve mi nota, no me extraño en exceso porque yo salí del examen, pues como os he dicho,
sin saber lo que había hecho, sin saber si había respondido bien o mal, porque las preguntas no había por dónde cogerlas, incluso vi algunas mal redactadas. Entonces, bueno, yo salí del examen diciendo, ¿puedo sacar un 2 o puedo sacar un 10? No lo sé. Además, yo pequé un poco de contestar, me entró ansiedad al ver el examen que tenía delante y contesté de más, contesté 26 preguntas de 30 y claro, yo acerté 14, es decir, pero fallé el resto y las otras las dejé en blanco, cosa que no penalizaba, pero bueno. ¿Qué pasa? Que mucha gente contestó justo las 12 que necesitaba para sacar el 4, que era la nota mínima para hacer media con la evaluación continua, y listo. Y hubo gente que tuvo suerte y aprobó. Yo me excedí porque no estaba segura de nada y mira, preferí pues arriesgar y me salió un poco mal. Entonces, mi consejo, hago ahora un inciso, es que vayáis a por las que sabéis seguras y seguros y no intentéis abarcar más porque dudando, quiero decir, porque puede saliros mal, ¿vale? Pero bueno, ese es otro tema. Al final, pues nada, yo cuando vi la nota, obviamente pregunté cómo teníamos que hacer la revisión y aquí es donde empezó todo el caos, porque cada profesor decía una cosa distinta e incluso tuve que hablar con el responsable de la asignatura, bueno, la responsable de la asignatura, para pues poder básicamente pues averiguar qué estaba pasando, porque entre aula y aula había muchas diferencias de la información que se le estaba dando a los estudiantes. Y luego además era raro porque en la página web te ponía que en el apartado de trámites, revisión y alegaciones, que es donde tenéis que ir a hacer pues la revisión del examen o la alegación, ponía que primero venía la revisión y luego la alegación, que la revisión dependía del profesor colaborador o profesora colaboradora y la alegación ya del responsable o responsable de la asignatura. Y además, en nuestro caso, funcionó distinto porque al ser una prueba final, en vez de poder descargarte el PDF antes de hacer la revisión, cosa que tiene sentido porque tú no puedes pedir una revisión con argumentos sólidos como te piden en la misma página, porque si no, no vale de nada. Si tú no has visto tu examen antes, o sea, no tiene lógica. Pues en este caso, tenías que pedir la revisión y luego, si eso, te daban la opción de ver el examen. Con lo que, claro, todo el mundo enfadado, bueno, yo me incluyo, muy enfadada, no entendía nada. Tuvimos que pedir la revisión del examen solamente, o sea, gastar la base de la revisión del examen solamente para poder ver nuestro examen. Pero es que lo peor de todo es que hubo aulas y hubo profesores y profesoras a las que sí les sirvió simplemente el correo del alumno pidiéndoles el examen para dárselo y entonces luego el alumno con la revisión ya subir nota. Es muy fuerte esto porque hubo disparidad en todo momento, falta de equidad en todo momento, fase tras fase. Primero con la fecha de dar la nota, segundo con el tema de la revisión, bueno, y como base el tema de la batería de preguntas y tanta discrepancia entre examen y examen. Entonces era como que no acababa nunca el ciclo sin fin de injusticias, por así decirlo. Y finalmente, en mi caso concreto, mi profesor decía que había subido el examen a la plataforma para que yo lo pudiera ver y no era así. Me tuve que quejar y, bueno, su respuesta fue, no lo entiendo. Tampoco había mucha empatía por parte de mucha gente, por parte de otras sí, entonces, bueno, al final era cuestión de suerte en todo, en esta ocasión. Y yo no la tuve, la verdad. Pero bueno, al final, pues por fin, después de quejarme 80.000 veces, pude ver mi examen y entonces ya esperar al día de la alegación con todas las preguntas que yo vi mal redactadas para poder alegar. ¿Qué preguntas vi mal redactadas? Bueno, en mi caso hubo algunas, por ejemplo, hubieron dos que yo alegué porque las respuestas que daban tenías que escoger una funcionalidad de una estructura en concreto, pero no me quiero explayar, pero, o sea, te hacían escoger una de las opciones cuando había varias que entraban en la función de esa estructura. Entonces, era de manera simultánea que ejercían esa función. No puedes descartarlas, o sea, eso está mal. Entonces yo alegué eso y porque estaban mal, básicamente. Y luego hubo una en la que el enunciado directamente te hablaba del extremo inferior izquierdo. Y en una de las respuestas te hablaba de la cara y la respuesta correcta, según ellos era todas son correctas. Imposible, si te está hablando de una zona del cuerpo no te puede estar en la respuesta hablando de la cara y pretender que todas sean correctas porque no es así. Y esa es la que finalmente me dio el punto para aprobar.
Al final yo estaba solamente pues a una pregunta de sacar el 4 y hacer media. Entonces con el 9 de la evaluación continua. Entonces, bueno, al final pues nada. El tema de las alegaciones también pues hubo mucho jaleo porque, ya os digo, hubieron alumnos y alumnas que aprobaron solo con la revisión, otros que tuvieron que alegar. Encima el tema de la alegación, si no tienes lo antes posible la respuesta, te puedes quedar sin plaza para hacer la matrícula porque los resultados de las alegaciones normalmente las dan el día 10 de febrero, en este caso las daban el 10 de febrero y el mismo 10 de febrero empezaba la matrícula, entonces si tenías que esperar, pues seguramente te podías quedar sin plaza en alguna asignatura. Cosa que también, pues eso, fue un caos, la gente se quejó muchísimo, no parábamos de enviar mensajes al SAE, el SAE no nos contestaba. Bueno, fue bastante despropósito y todo esto os lo estoy resumiendo muchísimo porque tampoco quiero hacer un vídeo súper largo de esto, pero la verdad es que fueron días que vivimos con muchísima ansiedad, muchísima preocupación, muchísima frustración por la injusticia y en ese momento yo pensaba, no sé si es mejor hablar con la gente y enterarme de lo que está pasando para compararme y poder quejarme o no saber nada porque me está haciendo daño el ver que hay otras personas que están consiguiendo unas cosas de una manera y hay gente como yo que no puede. Bueno, al final conseguí aprobar. El tema de la alegación, ya os digo, tienes como un día para presentar la alegación si no estás de acuerdo con el resultado de la revisión y entonces pues después en un par de días te dan el resultado de la alegación. Con esto también hubo lío porque se supone que desde la página web comentan que la alegación pues la revisa y la valida el responsable o la responsable de la asignatura. Pero estuvimos viendo con pruebas que las alegaciones las estaba resolviendo de nuevo el profesor o profesora y colaboradora en muchas aulas. Y yo incluso hice un mail al responsable o la responsable del aula, perdón, de la asignatura, para explicar esto. Bueno, yo creo que al final les ha pillado un poco por sorpresa todo esto, no supieron muy bien cómo reaccionar. Otra anécdota graciosa de esto es que hubieron preguntas que eran o sea, daban 4 opciones, ¿no? A, B, C, D. Pues en la opción A ponía A y B son correctas, es decir, eso es imposible. La A debe ser una opción en sí misma, debe ser una respuesta. No te pueden poner que en la A no te pueden poner A y B son correctas. Estás quitando una respuesta, o sea, estás dejando de, no sé, es que de verdad fue increíble esto, ¿eh? O sea, y de hecho esas preguntas las tuvo muchísima gente así y gracias a eso, alegando y bueno, pidiendo revisión, le subieron la nota automáticamente porque descontaron esa pregunta porque obviamente estaba mal hecha. En fin, pues esa es mi experiencia. Al final, pues eso, cuando vi que me ponían el 4 después de alegar, al final me dieron el resultado antes de las alegaciones, cosa que no me esperaba, y al día siguiente pude hacer la matrícula, así que, y no me quedé sin plazas, así que muy contenta, pero la verdad es que lo he sufrido mucho este final. Aún no me creo que haya aprobado, que haya superado la asignatura y ya me pueda olvidar de ella, porque yo no he descansado este febrero, es decir, entre las revisiones, las alegaciones, el hablar con compañeros y compañeras, la queja constante, el hablar con el SAE, con el servicio de atención. Bueno, todo en general ha sido tan largo y tan tedioso que yo me he quedado sin energía. De hecho, me he tirado toda esta semana enferma, que es el inicio del semestre, porque yo creo que he petado y de tanto aguante, tanto aguante, tanto aguante durante todos estos meses, al final tu cuerpo pues responde. Y he estado muy resfriada, de hecho aún estoy, perdonad por la voz, pero bueno, os quería explicar un poquito cómo ha sido la experiencia, ya que algunas personas me dijeron que querían saber cómo era este proceso y yo entiendo que no sucede esto en todas las asignaturas ni en todos los tipos de examen que hay, porque sé que con la prueba de síntesis, por ejemplo, según me han contado, yo no lo sé, sí que te puedes descargar el PDF fácilmente antes de solicitar la revisión, etcétera. Entonces ahí ya ganas un tiempo. Pero bueno, en este caso pues fue así. Yo espero que lo mejoren para las personas pues que vayan a hacer la asignatura, seguro que sí. Y nada más, eso es todo.
En breve os haré un vídeo de cómo está yendo el inicio del semestre, que ya he empezado, ya he hecho hoy la primera PEC de psicometría. Estoy muy contenta, muy motivada pese a todo esto que ha pasado. Y nada, animaros con la asignatura que pese a que es complicada, de verdad que os va a encantar. Así que nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!